todas las personas que se conectan con nuestro en vivo, preguntas y respuestas, migración y refugio. Y poder ayudar y responder muchas preguntas, muchas inquietudes y muchos pues dudas que tenemos y que tienen muchas de estas familias que se encuentran en un proceso migratorio, que buscan hacer un proceso migratorio. Hola y buena noche para todas las personas que se conectan una vez más con Colombian Refugees Association. Hoy, 27 de agosto, despidiendo el verano con una semana muy caliente, más o menos hemos estado llegando a 40 grados. Y para los que tenemos hijos, preparándonos para el inicio del año escolar en Canadá. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, Preguntas y Respuestas, Migración y Refugio. Este espacio está dedicado a responder dudas sobre casos migratorios o procesos de refugio en Canadá, siempre con el objetivo de fortalecer redes y lazos dentro de la comunidad latinoamericana con información veraz y en español. Les invito a compartir este en vivo a través de todas las redes sociales y grupos de chat como WhatsApp y Telegram, con el objetivo de llegar a muchas más personas. Recuerden también visitar nuestro sitio web www.colombianrefugees.com para que conozcan más sobre los servicios de la asociación. Esta noche nos acompaña nuevamente el abogado especializado en ley de refugio y aplicaciones por razones humanitarias, Tyler Goel, y también nos acompañará Ana Bernal, consultora de migración, experta en todo lo referente a temas de migración. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Tyler. Buenas noches. Ana. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué tal este final de verano? Mucho calor. Cansado. Sí, mucho trabajo. Bueno, como hemos hecho en las últimas emisiones de preguntas y respuestas, voy a iniciar con una pregunta que nos hacen siempre. Y esa pregunta es, ¿se puede pedir refugio por fuera de Canadá? La respuesta es muy simple y es no. Uno no puede pedir refugio desde fuera de Canadá. Uno podría, en teoría, ser reconocido como refugiado estando fuera de Canadá, pero bajo otros programas de lo que se llama el sponsorship del gobierno, a través de programas diferentes, pero para la gran mayoría de las personas escuchando eso no aplica. Sí, como dice Tyler, en realidad aplicación de refugio fuera de Canadá no es posible a menos que caiga bajo alguno de esos programas. En otras ocasiones vemos casos donde personas que quieren venir a Canadá y son refugiados son referidos por la Oficina de las Naciones Unidas a Inmigración Canadá y se puede hacer el proceso de esa manera, pero para esto la persona debe estar en otro país, no debe estar en su país de origen. Entonces, como dice Tyler, en realidad para estos casos no es una opción un refugio fuera de Canadá. O sea que las personas deben acudir a una entidad para solicitar, digamos, uno de estos programas que ustedes están mencionando. Depende del tipo del programa que sea. Hay varios en Inmigración Canadá acerca de sponsorear a un refugiado, por ejemplo. Hay un programa que se llama el Grupo de los 5. Son 5 residentes permanentes o canadienses o mezclados que pueden sponsorear a un refugiado. Y pueden haber otros programas, pero, o sea, lo que estamos tratando de explicar es que no es en realidad tan simple hacer este tipo de aplicación cuando hablamos de refugio. Es decir, que las personas no se pueden acercar, por ejemplo, porque nos llega esa pregunta, no se pueden acercar a las embajadas en los países, a las embajadas canadienses en los países que ellos se encuentran a pedir refugio. No, realmente, pues esos programas de que pues estamos hablando,
no sé si la mayoría de ustedes tal vez han escuchado de hace 2 o 3 años sponsoriaron al gobierno de Canadá como 20,000, 25,000 personas de Siria, por ejemplo, ¿no? Esos fueron personas que ya fue un programa especial y hay otras veces de que lo que Ana habla se llama el Group of Five o un grupo de 5 personas y estamos hablando de sponsorear a personas ya como reconocidos como refugiados en países, en otros países, ¿no? Afuera de su propio país. No hay ningún programa especial para personas para llegar a una embajada de Canadá en su país y pedir refugio. No, no existe. Bueno, esta pregunta que nos hacen precisamente tiene que ver con lo que estás diciendo. Me gustaría entender qué está pasando con el refugio de las personas afganas. ¿Pueden ustedes contextualizar qué está pasando? Pues es una crisis, sí. Pues en este momento en realidad no te podría decir cuál fue el proceso a seguir, porque usualmente es un proceso en el que la persona es referida por la Oficina de las Naciones Unidas a Inmigración Canadá, luego ellos hacen todo lo que es el search, el background search, como revisar documentos, revisar identidad, todo eso, y luego ya pueden venir a Canadá, como Tyler estaba explicando en el caso de las personas de Siria. Pero en el caso de Afganistán, en este momento no estoy muy segura cómo fue el proceso porque esto fue una situación de emergencia y muchas de estas personas fueron evacuadas del país en situación de emergencia. Entonces, en realidad no tengo conocimiento cómo fue el proceso. No sé si Tyler tenga alguna otra información. Bueno, yo diría, pues, primero, la gran mayoría de personas evacuadas por Canadá son canadienses o son residentes permanentes canadienses. Entonces no estamos hablando de muchas personas afganas o ciudadanos de Afganistán que estamos recibiendo en este momento. Tal vez en el futuro unas personas que han salido van a poder mover aquí o vivir aquí un día si el gobierno abre más espacios. Pero por el momento estamos hablando realmente de una evacuación de canadienses que estaban en Afganistán. Sí, en realidad en este momento el gobierno no está evacuando personas que quieran hacer una aplicación de refugio y ya los traemos. No, es algo que no es tan simple, no se puede hacer así. Bueno, Carol, buenas noches, Carol. Nos pregunta, ¿cómo sería todo el proceso para casarme si mi pareja vive en Canadá y yo en Colombia? ¿Cómo sería todo ese proceso? ¿El proceso para casarse o el proceso para hacer el sponsorship? Porque para casarse se pueden casar cuando quieran. La idea es que debe ser un matrimonio en persona. Ya no se pueden hacer matrimonios por representante. Entonces, ya sea que la persona que está en Canadá viaje a Colombia o viceversa para el matrimonio. Y ya sería cuestión de, dependiendo cómo sea el matrimonio, cómo quieran hacer el sponsorship. Si la persona que está en Colombia viaja a Canadá y se casan en Canadá, se puede hacer un sponsorship dentro de Canadá. O si la persona viene solo a casarse y se regresa a Colombia, el sponsorship que se hace es el sponsorship fuera de Canadá. Pero los formularios son los mismos y la aplicación es básicamente la misma, pero dependiendo si la pareja ya está junta acá en Canadá o si están fuera, uno de ellos está fuera del país. Me surge una pregunta. Cuando una persona viene como visitante, tiene 6 meses pues, para estar dentro del país, ¿verdad? Si la persona se casa, tiene durante ese lapso de 6 meses posibilidad de aplicar y obtener ese sponsorship o le tocaría regresar a su país de origen y empezar el trámite. El sponsorship no se resuelve en 6 meses porque usualmente demora un poco más. Lo que se puede hacer es pedir una extensión porque la persona debe mantenerse con estatus dentro del país. Entonces se puede solicitar una extensión de la estadía en Canadá para mantener el estatus mientras el sponsorship se decide. Bueno, Ángela nos pregunta, ¿cómo es un hearing solo con documentos, sin tener audiencia, y por qué después de enviarlos te ponen fecha de audiencia? Bueno, hay una iniciativa del tribunal de procesar los casos más simples
sin tener que pasar por audiencia. Es decir, los casos que son tan claros que es obvio que va a aceptar, en teoría, invitan a esas personas, o que podrían aceptar sin una audiencia, invitan a esas personas a entregar todos sus documentos a ver si pueden aceptar sin audiencias. A veces, no sé qué porcentaje, pero tal vez 20%, 25%, no sé, depende del país, aceptan el caso sin audiencia, y no tiene que hacer nada. Hay casos colombianos aprobados de esa manera. Es difícil predecir cómo selecciona esos casos, porque he tenido casos que no pensaba iban a ser aprobados por esa manera y ya fueron aprobados. Y después que ellos hacen una revisión del caso, te dicen o aceptamos el caso sin audiencia o necesitamos tener lo que se llama un short hearing, una audiencia corta de 2 horas en lugar de 3 horas. Y normalmente esos casos, pues nunca he tenido un short hearing rechazado. Entonces, no, realmente el objetivo de eso es que la idea es que es un caso simple, no con muchos asuntos. Y la tercera opción es que ellos dicen, pues hemos recibido tus documentos, hemos revisado, pero necesitamos proceder por una audiencia como normal. Y eso sería, en mi experiencia, eso pasa también muchas veces. No es nada malo, es simplemente que la persona revisando el caso ha decidido no puede aceptar este caso sin escuchar el testimonio de esa persona. Y por eso. Bueno, una persona que había logrado la residencia por unificación familiar y renunció a su país de origen, ¿puede solicitar nuevamente el proceso de protección internacional en Canadá? Pues en esa pregunta falta un poco de información. Yo asumo que es una persona que obtuvo residencia por refugio o Por pudo haber sido, unificación familiar. o sea, que un familiar obtuvo aquí, porque acá están hablando de protección internacional nuevamente. O sea, que la persona que los pidió tuvo que haber obtenido protección. Asumo que ese es el escenario. Si la persona perdió la residencia, es muy difícil poder obtener la residencia de nuevo. No sé en este caso si les afectaría, ya que ellos no fueron los que aplicaron por refugio. ¿Tú qué crees, Tyler? Sí, es que sí, yo estoy de acuerdo que falta un poco de información. Cuando dice la persona unificación familiar, no sé realmente qué, bueno, lo que te puedo decir es que, y también cuando se dice es protección internacional, es refugio dentro de Canadá, me imagino que sí. Sí, entonces lo que te puedo decir es que si ya fuiste reconocido una vez como refugiado o ya aquí en Canadá, pues uno no pierde ese estatus, a menos que el gobierno tome ese estatus, pero no creo que esa persona tenga el estatus de refugiado. Sí, entonces me gustaría que explique un poco más qué fue el estatus y exactamente de qué está hablando para que podamos realmente contestarle bien. Lolo Porque voy a estar Paluso, perdona, a la información. no escuchamos lo que dijiste, pensé que habías terminado. Oh, no hay problema, es simplemente que pues que la persona nos dé un poco más de información para que yo no vaya especulando demasiado y dando la mala información. Bueno, Lolo Paluso, buenas noches. Quisiera preguntar si el 7 de septiembre podrán entrar solicitantes de refugio a Canadá desde los Estados Unidos por tierra sin hacerlo por un punto fronterizo legal. En realidad yo no puedo dar consejo acerca de entrar a Canadá por un sitio que no es un punto fronterizo legal. En este momento la fecha del 7 de septiembre para entrada de cualquier extranjero, ya sea por aeropuerto o por puntos fronterizos legales, es una fecha tentativa. Entonces todavía no sabemos ni siquiera si es una fecha en la que van a comenzar a aceptar extranjeros por las entradas de puertos legales. Como les había dicho, es tentativo, no ha sido confirmado. Acerca de la entrada por
partes que no sean fronteras legales, no podría darles ningún tipo de información acerca de eso. En los procesos de solicitud de hijos ciudadanos en Canadá a sus padres, supongo yo que es un sponsor, ¿es posible hacerlo aunque sus ingresos anuales sean bajos? No, porque es uno de los requisitos para el sponsorship de los padres. Hay una tabla específica que determina el mínimo ingreso que la persona debe tener por los últimos 3 años. Si no se cumple con el ingreso, no pueden hacer el sponsorship. ¿Cuál es ese mínimo en este momento? No estoy segura en este momento la tabla cuál es, pero cambia, cada año la cambian. Esta tabla se encuentra en el website de inmigración. Pueden buscar bajo sponsorship de parents and grandparents. Y todos los años cambia. El año pasado estaban un poco más, no tan drásticos con el ingreso, lo bajaron un poco, o creo que más bien no lo subieron mucho porque en realidad sube cada año por la cuestión de la pandemia. Pero de todas maneras estamos hablando de un income que es considerable para poder hacer el sponsorship. Bueno, también nos preguntan actualmente qué cambios se han realizado en el proceso de migración humanitaria a Canadá. Proceso de inmigración humanitaria, no sé si se refieren al proceso a la aplicación de humanitario y compassionate. Yo creo que sí se refieren a eso. Cambios en realidad no es que hayan sucedido, yo entiendo y hubo un reporte en las noticias no hace mucho acerca del porcentaje de estas aplicaciones que estaban siendo aceptadas y en realidad no eran muchas. De acuerdo a las estadísticas era muy bajo la posibilidad de obtener una aceptación, pero de cambios en la aplicación no creo que en realidad hayan habido cambios. Sí, bueno, yo estoy también de acuerdo con... Sí, disculpe que estoy también cuidando a mi niña y ella ya necesitaba la atención. Estábamos hablando sobre precisamente que esas cosas pasan todo el tiempo. Siempre voy escuchando. Es que sí, estoy completamente de acuerdo. La diferencia pues más importante o el cambio en el proceso, no hay, como Ana dijo, no hay ningún cambio en el proceso como tal, pero lo que hemos estado viendo es que están procesando esas aplicaciones mucho más rápido que antes. Antes estamos hablando de más o menos 1 año y medio, por lo menos, antes de escuchar algo, una respuesta, o que sea positiva o negativa. Y ahora, hasta semana pasada recibí una aprobación después de 4 meses y he visto personas pues rechazadas en 1 mes, 2 meses. Eso no es tan común, pero es muy importante ahora que pues cuando uno entregue su aplicación que sea completa, ¿no? Que sea completamente todo bien rellenado con toda la información que uno quiere utilizar, porque uno no sabe cuándo van a hacer la decisión, podría ser muy rápido. ¿Se puede aún enviar, digamos que todos los documentos por razones humanitarias a través de Internet o se volvió al sistema donde se enviaba todo por correo? Bueno, lo que pasa es que para entregar la aplicación uno tiene que hacerlo físicamente por correo, pero después uno puede ir actualizando el caso con updates por correo electrónico. Hay un nuevo sistema para ingresar electrónicamente las aplicaciones, pero el problema es que los abogados y las consultoras no pueden utilizar este sistema. Y lo que he escuchado es que casi no funciona. Entonces, porque uno tiene todos sus formularios rellenados y cuando entra en ese sistema es un proyecto piloto, pero uno tiene que rellenar nuevamente todos los formularios electrónicamente y hay instrucciones muy explícitas, muy directas que dicen abogados no pueden hacer clic para el cliente tiene que hacer pues todo y no tiene mucho sentido. Entonces estamos procediendo con lo normal, entregar todo físicamente por correo y actualizando por correo electrónico.
También nos preguntan si un caso por razones humanitarias es rechazado, ¿qué opciones hay para poder ser aceptado como residente? Bueno, uno podría ir a Corte Federal para apelar la decisión. Uno podría, pues, y yo recomendaría ese camino si la decisión no era fuerte, si era una mala decisión o si la persona realmente no tiene nada nuevo para entregar. Si la aplicación no era muy fuerte, y si la decisión no fue tan mal hecha, pues tal vez recomendaría entregar una segunda humanitaria con más evidencia. Entonces, hay opciones, no hay ningún límite con respecto al número de aplicaciones humanitarias que uno hace. Eso es algo que muchas personas están sorprendidas de escuchar, pero no hay ningún límite. Normalmente cuando uno entrega una aplicación humanitaria es como el último resorte, ¿no? Es como la last option. Entonces, normalmente no hay otros procesos, pero en teoría si uno se casara o otra cosa, pues en teoría hay otras opciones también. Si se hace esa segunda, si se es rechazado y se vuelve a aplicar, ¿se puede usar las mismas evidencias? Obviamente, pues actualizarlas, pero se pueden usar esas primeras evidencias que se enviaron en el primer caso. Uno podría utilizar la misma evidencia, pero yo recomendaría realmente, yo he hecho eso también, he tenido clientes aprobados después de rechazos, entonces siempre es importante reconocer razones por las cuales fue rechazada la aplicación y pues contestar esas razones en tu aplicación. Pues a veces la gran parte sería lo mismo que antes, pero con actualizaciones, con updates, a contestar a las razones del oficial. Por ejemplo, si el oficial dice, bueno, la persona no ha mostrado ingresos suficientes para mostrar su integración en Canadá, pues obviamente uno va a querer entregar evidencia de ingresos mejores. Bueno, aprovechamos para saludar a Gilma Nancy Urresta, que nos estaba saludando. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Gilma. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Freddy Sánchez Acosta. Buenas noches, Freddy. Buenas noches. Estoy actualmente esperando que lleguen los documentos de residencia. Esto incluye la de mis hijos que están en Colombia. Después de que lleguen los de mis hijos, ¿cuánto tiempo tendrán ellos para venir a Canadá y cuánto pueden permanecer ellos fuera de Canadá para no perder su residencia? Bueno, pues una vez ellos reciban la confirmación de residencia en Colombia, porque eso es lo que van a recibir, ellos no reciben la residencia en Colombia, reciben una confirmación y con esa confirmación viajan a Canadá. Al llegar a Canadá es que reciben la residencia. Cuando llegan, el oficial les hace las últimas preguntas, lo llaman como una entrevista, pero en realidad no son muchas preguntas. Ahora, para viajar después de que reciben la confirmación de residencia en Colombia, el documento dice cuánto tiempo tienen. Usualmente es un año, pero pudo haber cambiado, entonces deben mirar el documento que diga el tiempo que tienen para poder viajar. Una vez se convierten en residentes, no pueden estar fuera de Canadá por mucho tiempo. Es aproximadamente, y Tyler me corrige si estoy equivocada, son entre 700 y de 795 días, me parece que deben estar, sí. que no pueden estar mucho tiempo fuera de Canadá porque pueden perder la residencia. Cada vez que viajan al regresar, el oficial va a mirar cuánto tiempo estuvieron por fuera y cuánto tiempo en los últimos 5 años estuvieron ellos viviendo dentro de Canadá para hacer el cálculo. Bueno, Remy Cast, buenas noches, nos pregunta, disculpe, la familia, o sea, papás y hermanos de una chica que estudió en el college en Canadá, regresó a México después de graduarse, pero están en riesgo. ¿Pueden pedir refugio? ¿Pero están en México? Sí, están en México. Tienen que regresar a Canadá. No podrían hacer el refugio desde México, tendrían que pedir el refugio en Canadá. A no ser que contacten a una organización y hagan lo que tú estabas explicando al principio del programa, ¿verdad?
Mm, este tipo de, no sé lo que piense Tyler acerca de esto, pero este tipo de contactar a una organización, ¿cómo explico esto? No es tan fácil, o sea, para hacer una aplicación de ese tipo. Las Pues aplicaciones normales, sí, dime. yo pues diría para contestar pues como abogado y pues como consultor, nosotros podemos explicar que en teoría no hay ningún obstáculo, no podemos aconsejarte que eso es lo que debería hacer, pero en teoría, llegando a la frontera, a un aeropuerto canadiense, uno podría pedir refugio en esta situación. No te podría recomendar que lo hagas o ni sé si eso es un camino bueno para esa persona, pero en teoría es posible. Vale, aquí ya nos llega una pregunta un poco de un tema distinto y es ¿cuánto dinero se necesita aproximadamente demostrar que se tiene para aplicar a la visa de turista? Para una visa de turista no hay cantidad específica que se deba demostrar. Eso va de acuerdo al tiempo que piensan pasar en Canadá y las actividades que piensan hacer en Canadá. Por ejemplo, si una persona viene a visitar a un familiar por una semana, deberían calcular cuánto les costaría estar acá, si van a estar en un hotel, si van a pagar por todo lo que van a hacer, o de pronto si la persona que vienen a visitar les ofrece el sitio donde quedarse, entonces ya no cuentan con el hotel. Eso depende del tiempo que van a estar acá, cómo van a cubrir sus gastos. Por eso no les puedo dar una cantidad específica. Hola, me llamo David. Tuve que comprar un tiquete para aplicar por mi visa de turista, pero aún no tengo respuestas. Para solicitar visa de turista se necesita demostrar la compra de tiquetes de ida y vuelta. No, todas las aplicaciones que yo he hecho para mis clientes de visa de turista, no. Es más, les digo que no lo compren porque no sabemos. En este momento las visas de turistas se están demorando bastante. Yo tengo clientes que llevan esperando más de 4 meses para una decisión y la razón es la pandemia, porque no es, en este momento extranjeros no pueden entrar al país como turistas. Entonces, tener el tiquete no es un requisito. Si lo quieren comprar, pues es una forma de demostrar que que tienen una idea seria de venir a Canadá y también de regresar porque tienen el tiquete de ida y vuelta. Pero no es mandatorio o un requisito que compren el tiquete. El final de esta pregunta, bueno, ¿existe un marco jurídico que proteja los derechos de aquellos que están solicitando refugio pero no tienen ningún documento legal para vivir en Canadá? Es que Marco jurídico. no sé Marco qué jurídico es, está un poco. no sé. Marco jurídico, ¿a qué se referirá? ¿Me puedes colocar la pregunta otra vez? Por favor, yo miro los derechos de aquellos que están solicitando, pero no tienen ningún documento legal que proteja los derechos. Si la persona está solicitando refugio, ellos van a recibir un documento que los identifica, o sea que van a tener un documento legal que los identifica como solicitantes de refugio en Canadá. Si no han solicitado refugio todavía, pues no van a tener ningún tipo de documento. No sé si a eso se refiere a la pregunta. Yo lo que entiendo con esta pregunta también es cuál es el nivel de protección que tiene una persona que está en ese proceso de solicitud de refugio, pero aún no tiene digamos que ningún estatus migratorio en Canadá, que Pues un beneficio. Bueno, disculpen, mi gato acaba de aparecer. bueno, lo que también les puedo decir es que una persona, aún teniendo un estatus temporal como visitante, estudiante, pues en teoría cuando uno hace la demanda de refugio, inmediatamente existe lo que se llama un un orden de deportación condicional. Entonces, todos los reclamantes de refugio tienen este orden condicional de deportación. Entonces, casi que todos están en la misma situación cuando llega la demanda de refugio, ¿no? Y ese orden de deportación condicional dice si está rechazado,
el reclamo de refugio, la persona tiene que irse del país. Entonces, todos estamos iguales en este proceso, más o menos. Sí. Y Tyler's daughter, la hija de Tyler, está de acuerdo con su respuesta. Sí, y ella también está muy de acuerdo o muy en contra de mí, no sé. Bueno, estábamos hablando que precisamente estas son las cosas que trae la pandemia y la nueva realidad virtual, y pues porque nos toca trabajar desde casa y pues nuestra vida cotidiana está ahí presente y pues es normal, ¿no? Y pero se hace más visible. Bueno, aprovecho para saludar a Yasmín Hernández, otra vez Freddy Sánchez Acosta, que nos dice que muchas gracias por responder a su pregunta. Y la siguiente pregunta ¿está abierta la frontera para visitantes turistas? En este momento para turistas no, solamente para ciudadanos americanos y residentes permanentes en Estados Unidos que estén con sus vacunas pueden venir para cuestiones de turismo, pero para otros extranjeros todavía no. Hay una fecha tentativa del 7 de septiembre, pero también hay restricciones, deben tener las vacunas, pero esa es una fecha tentativa. Todavía no sabemos si ya a partir de ese día van a comenzar a aceptarlos en el país. Bueno, acá tengo una pregunta desde el chat y me preguntan cuáles son las vacunas que son aceptadas por el gobierno como pues, para poder ingresar al país sin tener que hacer cuarentena. Pues en este momento la de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. No sé, creo que son solo esas tres. Tyler, ¿tú sabes de alguna Sí, otra? yo estoy de acuerdo. Creo que Esas son son las tres. Esas son las que están aprobadas. Vale, nos preguntan aquí, ¿podrían por favor explicar cómo funciona el tratado del tercer país? Sí, entonces ese tratado más o menos existe realmente es un obstáculo a los reclamos de refugio en Canadá para personas que están en los Estados Unidos. La idea es que personas que se encuentran en los Estados Unidos deberían solicitar protección en los Estados Unidos porque los Estados Unidos está reconocido como un país seguro por Canadá. Es la idea. Entonces, cuando uno está en los Estados Unidos, pues llega a la frontera canadiense, el proceso normal, si esa persona quisiera solicitar refugio, el proceso normal sería de regresar a las personas a Estados Unidos, indicando no puedes solicitar aquí. ¿Por qué? Porque ese tratado de tercer país dice que no puedes. A menos que exista una excepción, y las excepciones son bastante amplias. La más importante sería tener familiares en Canadá. Puede ser familiares directos, familiares directas, tíos, tías, abuelos. Entonces, y esa persona tiene que tener algún tipo de estatus, no puede ser sin documentos. Entonces, la gran mayoría de personas que buscan refugio en la frontera Canadá-Estados Unidos son personas que tienen ya familiares en Canadá. Eso es más o menos cómo funciona. Sí. ¿Por qué Canadá acepta personas refugiadas? Eso es un principio de ley internacional. Canadá pertenece a la Convención de Refugio y también a la Convención en contra de la tortura. Y de acuerdo a este principio de ley internacional, los países deberían ofrecer protección a personas que requieren este tipo de protección. Pero difiere de acuerdo al país. La forma como una aplicación de asilo o refugio es procesada depende del país. Hola, buenas noches. He sido aceptado a un programa de maestría por 2 años. ¿Qué pasa si por alguna razón no alcanzo a completar mis estudios en dicho tiempo? ¿Se puede extender la visa de estudiante? Sí, se puede pedir una extensión. Eso se puede hacer. En caso de que no se pueda completar, se puede solicitar una extensión. Toca, digamos, ¿cuál sería ese proceso? ¿Toca demostrar por qué el estudiante se va a demorar más tiempo o cómo se hace esa extensión? Sí, claro, porque la visa fue expedida
por un determinado tiempo que se supone que es el tiempo que el estudiante va a estar en el college o la universidad. Pero si algo sucede, por ejemplo, digamos que los profesores se fueron a huelga y no han estudiado y van a extender el semestre, entonces es algo que se debe informar a inmigración para poder extender ese periodo. Bueno, ¿cómo se obtiene la visa para trabajar en Canadá? Para trabajar en Canadá hay diferentes procesos. En realidad esa pregunta es un poco amplia porque hay diferentes procesos para poder obtener esa visa. Puede ser porque la persona tiene una oferta de trabajo aquí en Canadá. Puede ser porque la persona califica bajo una de las profesiones que aparecen entre el acuerdo entre el país del que esa persona es ciudadano y Canadá. Canadá tiene varios acuerdos con diferentes países y los acuerdos son diferentes, hablan de diferentes profesiones. Entonces es bastante la información acerca de esto para poder contestar esa pregunta porque es bastante amplia. Vale, acá una por el chat me llega que me preguntan, ¿qué pasa si se acaba mi tiempo de la visa, se me vence la visa y yo no me reporto y me quedo en el país? ¿Qué pasa en este caso? El tiempo de la visa o el tiempo que la persona se le permitió estar dentro del país. Entonces ahí habría que mirar a qué se refieren en la pregunta, porque cuando Canadá expide, cuando las autoridades de inmigración expiden una visa para viajar a Canadá, tiene un periodo de tiempo, digamos que fue por 10 años, por ejemplo, pero en esos 10 años la persona puede viajar varias veces y regresar a su país y viajar a Canadá y regresar a su país. Cada vez que la persona llega a Canadá le dan un tiempo de estadía. El hecho de que la visa haya sido por 10 años no significa que ellos se pueden venir aquí a quedar el tiempo que quieran antes de esos 10 años o por 10 años. Les dan una entrada y la entrada es usualmente por un máximo de 6 meses cuando viajan a Canadá. Entonces, si la persona se refiere a que se pasaron de esos 6 meses de estadía dentro del país, en ese momento la solución sería hacer una aplicación para restauración del estatus y para eso se tienen 90 días después de que el estatus se ha perdido. El estatus de visitante lo pierden cuando se pasan de esos 6 meses. No sé si de pronto esto responde la pregunta porque no sé si se refieren a ese tiempo de estadía. Y si se vence como tal la visa y la persona se queda en el país, ¿qué pasa con esa persona? Estamos en la misma situación porque en ese momento ellos ya no tienen visa. Entonces no van a poder extender la estadía porque no tienen visa. Hay una posibilidad de hacer una aplicación para una nueva visa, pero el problema es que si ellos ya han pasado el tiempo, pueden intentar hacer una restauración, pero sería un poco difícil. ¿Y cómo sería, en ese caso, que no pueden hacer la restauración, estarían enfrentando una deportación? Deben salir del país, porque si se quedan más tiempo, ya pueden de pronto ser deportados. Pero mi pregunta aquí sería, ¿cómo se enteran las autoridades que esta persona ya está, pues digamos que con su visa vencida y se quedó? ¿Cómo se enteran? Uh-huh. Tyler, ¿cómo se enteran que nuestros clientes se quedan? Bueno, es difícil saber. Uno comete un delito un día y te llevan a la estación de policía y te preguntan, pues, qué es tu estatus. Tú, no sé, podría ser cualquier cosa. Tú estás en un accidente de carro y te piden la licencia para conducir y tu estatus inmigratorio. Pues podría ser, ¿no? Que checan y si hubiera un mandato de inmigratorio, pueden ver ese mandato en el sistema. Pues no obviamente no chequen el estatus inmigratorio de cada persona que está parada por la policía. Lo que estoy diciendo es que si hubiera un mandato ya que existe, a veces checan en el sistema, pues porque pueden ver las entradas y las salidas de las personas también. Tenemos la capacidad de hacerlo, entonces hay muchas maneras diferentes en que podrían saber, pero sí, también es bien posible que la persona siga viviendo aquí sin ningún estatus durante 20 años sin que nadie sepa. Es posible también. No,
podríamos recomendar eso, pero es bien posible que eso también pase, pero uno tiene que saber que no es fácil vivir así y hay sin ningún seguro social ni ningún seguro de salud, uno tiene que ir al hospital, no tiene estatus, teniendo que pagar tanto dinero para un proceso médico podría ser muy difícil. Bueno, Yasmín Hernández nos pregunta, los perseguidos políticos y países del tercer mundo que requieren de asilo, pero no cuentan con visa canadiense, ¿a qué mecanismo jurídico internacional pueden recurrir para obtener la protección del Estado canadiense? Realmente no tenemos algo. Mencionamos al principio del programa que hay programas para del sponsorship del gobierno que puede sponsorear a refugiados viviendo fuera de su país, pero normalmente como hemos dicho son programas especializados para comunidades específicas o son el grupo 5, ¿no? El grupo de 5 personas que podrían sponsorear a una persona ya reconocida como refugiado. Pero no existe ningún mecanismo realmente para una persona viviendo en cualquier país que venga a Canadá para solicitar refugio o que solicite refugio fuera de Canadá. En casos pero muy especiales de alto nivel político, en teoría podrían ofrecer lo que se llama un permiso de residencia temporaria para facilitar la entrada de la persona a Canadá, pero estamos hablando de casos muy públicos, famosos, no es para cualquier persona. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el principal requisito, por así decirlo, para aplicar a un proceso humanitario? Pues en realidad hay varios requisitos, pero uno que es muy importante es que ya se hayan establecido en el país, ¿cierto, Tyler? Sí, uno tiene que estar establecido en el país. Un segundito. ya vuelvo a esa pregunta. Un segundito. Está muy enojado conmigo. Ok, yo voy contestando mientras tanto y ahorita volvemos con Tyler. Pues básicamente que la persona se haya establecido en el país es muy importante. El establecerse significa que la persona ha trabajado, no importa que la persona haya trabajado ilegalmente, porque de todas maneras muestra que la persona ha hecho el deber de trabajar para poder vivir en el país. Que esta es una pregunta que siempre mis clientes me hacen, pero si vamos a decir que yo trabajé ilegal, ¿cuál es el problema? Para un proceso humanitario se debe decir todos los trabajos que las personas hicieron, así no hayan sido legalmente, así hayan sido lo que llamamos cash, en efectivo. Otro muy importante es la cuestión de los niños. Si estamos hablando de personas que tienen niños, un elemento muy importante del proceso humanitario es lo que llamamos el mejor interés para el menor, que ya ha crecido en Canadá, porque cuando hablamos de establecerse en el país, hablamos de que han pasado años, no es que llevan acá 2, 3 meses, han pasado algunos años. Los hijos han crecido en Canadá, ellos ahora hablan el inglés, el idioma de su país de pronto no lo hablan muy bien. Entonces, todo eso son cosas que se deben tener en cuenta. Pero Tyler nos puede dar un poquito más de información. Sí, bueno, yo diría, pues, el establecimiento en Canadá depende, para unos clientes muy importante, ¿no? Que uno está trabajando, ganando dinero, haciendo su vida acá. Para otras personas, por ejemplo, de países, pues he tenido clientes de Siria, que pues no, realmente su establecimiento en Canadá no era tan importante porque tal vez la persona era de 80 años o las condiciones en el país son tan horribles que realmente sería difícil negar un caso así. Pero muchos de esos casos van por refugio. También he tenido muchos clientes rechazados por refugio que vienen a verme después y fueron determinados como personas creíbles en la audiencia de refugio. Y pues con eso ya aceptando un riesgo, aceptando tal vez la decisión de refugio, dijo
la persona debería moverse dentro del país para solicitar protección en su propio país o para obtener seguridad en su propio país. Para mí es una fundación muy buena para una aplicación humanitaria. Si ya está aceptada, ya está aceptado el RIECO. Bueno. Si ya está aceptado el RIECO, pues es una buena fundación. Siempre depende. Bueno, voy a hacer la última pregunta y pues quiero agradecerles a Tyler por estar, a pesar de estar con su hija ahí. Creo que es un gran esfuerzo y yo me siento supremamente agradecida. Me imagino que las personas que nos siguen, que nos ven y la asociación también, muy agradecidos por regalarnos este tiempo, también a ti, Ana. Entonces vamos con la última pregunta que estaba, Fernando, no sé si la puedas volver a poner. ¿Qué sucede si ya soy aceptado como refugiado y viajo a mi país por emergencia como muerte de un familiar? ¿Perderé mi estatus? Lo más probable es que sí. En la ley de inmigración existe una figura que se llama cesación. Esa figura se aplica cuando la persona ha regresado a su país de origen, ha viajado, porque se considera que la persona está aceptando de nuevo la protección de su país de origen. Se entiende obviamente la situación, un familiar ha muerto, la persona quiere regresar, estar con su familia y pues dar el último adiós. Pero desafortunadamente en el caso de refugio, al hacer eso se ponen en mucho riesgo. No solamente si la persona ha sido aceptada como refugio, si la persona ya obtuvo su residencia basado en el proceso de refugio, pueden perder la residencia y pues obviamente el refugio, porque el refugio es la base de esa residencia y la cesación aplicaría en ese caso. Entonces es un riesgo. Bueno, no sé, Tyler, si tienes algo más que decir frente a esta pregunta. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que es un riesgo muy grande que uno no, si uno va a hacerlo, no importa, es algo que tiene que hacer. Sería muy importante documentar todos los esfuerzos que haces para, no sé, evitar, pues depende de las razones que solicitó refugio la persona, pero el tribunal va a estar queriendo saber todas las detalles de ese viaje en caso de que el gobierno hace una aplicación para cesación, para tomar el refugio y tomar residencia. Normalmente esos procesos podría ser en varios años, que pues cuando aplique la persona para ciudadanía canadiense, ellos ven que fuiste que fue a su país de origen y en ese momento intentan solicitar, pues tomar la residencia y el refugio. Entonces no es que es algo inmediato, pero es un riesgo muy grande. Bueno, nos llegó una de ultimita acá rápidamente. Soy de España y llevo 2 años ilegal. ¿Podría recuperar mi estatus por la pandemia? No, porque lleva 2 años, o sea que llegó aquí en el 2019, asumo, sí, 2021. Las regulaciones, las pólizas que salieron para las personas que tuvieron que quedarse aquí sin estatus por cuestiones de la pandemia, porque el tiempo pasó y no podían viajar, solamente aplicaban a partir del año pasado, cuando salió la póliza. Pero si esta persona ha estado aquí desde el 2019, no aplicaría. No hay forma de recuperarlo de esa manera. Vale. Bueno, quiero agradecerles a los dos por estar esta noche. Fernando no se acaba. Bueno, por acompañarnos esta noche, por permitirnos entrar a sus casas, a sus hogares y por responder las preguntas de las personas que se conectan con nosotros. Preguntamos las cosas que nos envían en vivo desde Facebook y también recolectamos durante todo el mes preguntas que nos llegan por Facebook, por Instagram, por todas nuestras redes sociales y por nuestra página web. Entonces, muchísimas gracias, muy buena noche. Saludos a tu hija, Tyler, que aún no sé su nombre. Sí. Gracias, saludos también a tu gata, Ana, y espero que disfruten este fin de semana. Nos vemos el próximo mes con muchas más preguntas y escucharemos sus consejos y sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.
Buenas noches a todas las personas que se conectan con nuestro en vivo. Preguntas y respuestas, migración y refugio. Y poder ayudar y responder muchas preguntas, muchas inquietudes y muchos pues dudas que tenemos y que tienen muchas de estas familias que se encuentran en un proceso migratorio, que buscan hacer un proceso migratorio